Amado Padre, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, con un corazón sediento, con un corazón necesitado, con nuestro corazón humilde y a tus pies, Señor, porque es delante de ti que podemos estar bien, es delante de ti a través de tu palabra, Señor, que podemos estar completos. Padre, gracias por cada una de las vidas de los hermanos que hoy nos acompañan, de los que están aquí presentes, de los que vienen en camino y de quizás de los que hoy no pudieron estar con nosotros, Señor, por diferentes circunstancias. También oro por ellos, Señor, oro por esos corazones. Oro, Señor, por quienes van a estar en esta reunión también virtualmente conectados. Tú eres el Dios del universo, no hay ni un lugar en el que tú no estés, Señor. Así que te invitamos en esta mañana a transformar nuestro corazón, Padre. Que estas alabanzas que vamos a interpretar realmente sean entendiendo, Señor, que se trata de ti, que todo es para ti y que todo viene de ti, Señor. En agradecimiento, en lo que nos has dado, en lo poco o en lo mucho, tú sabes qué es lo bueno para cada uno de nosotros. Tú das conforme a la medida justa, conforme a la medida exacta, Señor. No hay injusticia en ti y damos gracias por tu Hijo Jesús, Dios amado, quien tú lo diste en propiciación por nuestros pecados para que trajese la salvación y la reconciliación delante de ti, Señor, una reconciliación contigo, Señor. Y hoy, que es el día que tú hiciste para que nos reuniésemos y te adoráramos, Señor, lo hacemos, Señor, con alegría, con gozo en nuestro corazón. Venimos ante ti con esa humildad, Señor, y pedimos de que seas tú hablando hoy a nuestro corazón a través tanto de la alabanza como también de la palabra, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, Señor, y que podamos alabarte en unanimidad, en unidad, Señor, en la común unión a la que nos has llamado, Padre, y que lo podamos hacer también con ese entendimiento, como justicia, Señor, por tu justicia, y que también lo hagamos, Señor, con Padre, en ese espíritu y en esa verdad a la que nos has llamado, Señor. Así que delante tuyo está nuestro corazón hoy, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero invitarlos a que acojamos la palabra, la Biblia, y abramos en el Salmo 15. Ya lo hemos estudiado, visto varias veces, incluso en los sábados, en las últimas semanas se ha orado, y el domingo también. Y es necesario que lo repasemos, lo interioricemos, lo vivamos sobre todo. Y es un salmo de David, y dice... Salmo 15:1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y pues como arranca en ese salmo, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién podrá estar en la comunión con el Señor? Sabemos que nosotros mismos no podemos hacerlo por nuestros méritos ni absolutamente nada, sino por el mérito de Cristo, quien fue el único que nos justificó delante del Señor. Y por eso hoy día podemos cantar, alabar, escuchar su palabra y estar en esa dulce comunión con el Señor. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Por
yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo en los brazos y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los brazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Señor, gracias porque tú eres ese amigo que nos amas. Y tú eres ese que nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Señor, oramos para que
cada día, cada respirar nuestro, seamos entendiendo de que es por tu gracia que nos tienes vivos, Dios, y que tú eres nuestra única razón, nuestro único motivo, Señor, para vivir. Y oramos, Señor, para que cada día nosotros podamos vivir conforme a lo que tú has establecido, conforme a tus parámetros, Señor, y no a lo que nosotros pensamos, Dios. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso. Eres fuerte. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Solamente es por gracia que somos salvos. Y si quizás hoy no has nacido de nuevo o ya lo has hecho, te invito a que reflexionemos en la cruz de Cristo. Él cargó con todos nuestros pecados. Como Ministerio de Alabanza hemos estado haciendo devocionales y precisamente cogiendo cada uno de los cánticos que hacemos. Y ya llevamos 4 en los que hemos reflexionado sobre qué dice cada cántico y diciendo si son verdaderamente escriturales, porque nosotros debemos de ser escriturales y también debemos de cantar conscientemente de lo que estamos diciendo y haciendo, porque nosotros no solamente estamos cantando canciones como lo hace el mundo, porque me gustó el ritmo, porque me gustó la letra. Aquí el único espectador no somos nosotros, ni son ustedes. El único espectador es Dios, y a Él es a quien le estamos cantando. Muchas veces desafinamos, nos descuadramos en la guitarra, pero debemos de entender de que nuestra alabanza está dirigida es al único digno. Y esto solamente lo podemos discernir los que somos espirituales. Si no somos espirituales, invitamos a que crean en el Evangelio, a que se acerquen de pronto a alguien y les pregunten ¿qué es el Evangelio?
también debemos de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, predicarnos el evangelio, porque a veces se nos zafa la cadena, pero tenemos esa gracia que Dios mostró allá en la cruz. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar,
cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Señor, gracias porque la muestra más grande de amor no han sido los milagros que podamos experimentar en nuestras vidas, o que tengamos pan para comer, Señor, o que tengamos vestido, no. Sabemos que la muestra más grande de amor fue tu Hijo crucificado allí en la cruz. Esa grande gracia, Señor, que nosotros no podemos pagar y nunca la podremos hacer, Señor. Señor, ayúdanos a que cada día entendamos esta gran verdad. Y hoy, a través de la exposición de tu palabra, Señor, podamos seguir entendiendo esa gracia, y que por lo que tú nos dices en tu palabra, que por gracia se nos ha sido dados, por gracia podamos entregar, Señor. Hoy día que este mundo está tan necesitado, y Señor, que anunciemos esas buenas nuevas de salvación. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Muy buenos días. Bueno, como siempre es un gozo el que Dios me permita pararme enfrente de ustedes, pero también es una responsabilidad muy grande. Espero que bajo esa guía del Señor hoy pueda ser de bendición a sus vidas. Hoy obviamente vamos a seguir en nuestro texto en el día de hoy, pero voy a hablarles alrededor de un último mensaje, y creería que este ya sería el último sermón con el que daríamos por finalizado nuestra serie en el libro de Mateo. Entonces es un último mensaje que como iglesia recibiremos, pero también fue el último mensaje que el Señor Jesucristo nos dejó a través del Evangelio de Mateo. ¿Trajeron sus Biblias? Bueno, vamos a necesitarlas. Acompáñenme en Mateo capítulo 1. Vamos a leer muchos textos hoy. Vamos a leer muchos versículos. Mateo 1:21, primer versículo que vamos a leer hoy. Mateo 1:21. Antes de eso, que el Padre sea guiándonos por las Escrituras, por este Evangelio, a que concluyamos en el texto que hemos venido estudiando, que todos estos textos nos apunten a Mateo capítulo 28. Entonces 1:21 dice la palabra del Señor: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde el primer capítulo es claro el mensaje del Evangelio. Jesús venía a salvar al mundo de sus pecados. 1:23 dice: y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? ¿Qué dice el texto? Que traducido es Dios con nosotros. Vaya más adelante, capítulo 3, Mateo 3:3. Mateo 3:3. ¿Qué nos dice ahora Mateo 3:3? Dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Se está hablando del mensaje que vendría a traer Juan el Bautista, pero es el mismo mensaje de Jesús. ¿Cuál es el mensaje? Preparar el camino del Señor. ¿Y qué debemos hacer para preparar el camino del Señor? ¿Qué dice el texto? Enderezar nuestras sendas, enderezar nuestra manera de caminar. Capítulo 4, por favor. 4, Mateo 4:23.
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, ¿cierto? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, ¿qué hacía Jesús? ¿Cuál fue el ministerio de Jesús? ¿Qué vino a enseñar? Dice el texto. ¿Enseñar cómo? ¿Qué dice la palabra? Predicando el evangelio del reino. 6:23, Mateo 6:23. ¿Qué nos dice este 6:33? Perdón, creo que nos lo sabemos de memoria. Mas buscad primeramente, ¿qué es lo primero que debemos buscar? ¿Qué dice la Biblia? El reino de Dios y su justicia. Si buscamos el reino de Dios, ¿qué dice? Todas las cosas nos serán añadidas. 7:28, Mateo 7:28. Dice la palabra del Señor. Y cuando terminó Jesús, acaba de terminar el sermón del monte. Terminó el sermón del monte, dice. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba. ¿De qué se admiraba la gente? De su enseñanza, de su doctrina, de lo que les enseñó en el sermón del monte. Capítulo 9, por favor. Mateo 9, versículo 35. 9:35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Estaba recorriendo ciudades y aldeas. ¿Para qué las recorría? ¿Qué dice la palabra? Enseñando en las sinagogas. ¿Y qué más hacía? Dice, predicando el evangelio del reino. Dice la escritura. Capítulo 10, versículo 7. Mateo 10:7. Dice, y yendo, ¿qué les dijo a los discípulos? Que tenían que ir. Les está diciendo lo mismo de Mateo. Y yendo, ¿qué tenían que hacer? Predicar. ¿Cuál era su predicación? Dice, diciendo, tenían que predicar, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se ha acercado el rey de los cielos? Pues llegó el rey, ¿sí? Es lo mismo de Mateo, yendo, ¿sí? Ir a predicar. ¿Para qué? Pues para ser discípulos. Capítulo 11, versículo 5, 11:5. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado ¿qué? Las buenas noticias. Eso significa evangelio. Buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? De que Jesús vino, Jesús se encarnó, Jesús vino a vivir y a darnos ejemplo y a salvarnos. El capítulo 13, versículo 44. Hay muchos otros textos, esos fueron los que escogí. 44, 44. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Versículo 31, atrásense un poquito. 31 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un grano de mostaza que el hombre tomó y sembró en su campo. Versículo 47 de ese mismo texto, 13:47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echa en el mar y que hace, recoge toda clase de peces. Capítulo 16, Mateo 16:16. Ahora nos dice la palabra del Señor. Respondiendo Simón Pedro, ¿qué dijo? ¿Qué le fue revelado a Simón Pedro? ¿Qué dice la escritura? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí. Capítulo 18, versículo 11. Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? ¿Para qué vino Jesús? ¿Qué dice el texto? Para salvar lo que se había perdido. ¿Cómo estábamos nosotros? Perdidos. ¿Cómo el que está que no tiene a Cristo? Perdido. Pero Él vino ¿a qué? A salvarnos, dice la escritura. 19. Mateo 19, versículo 14, 19:14. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí
y no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. 20, capítulo 20, versículo 1. Una vez más, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que ¿qué hace? Dice que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Nos sigue hablando del reino de los cielos. 20:28, ahora Mateo 20:28. Y el Hijo del Hombre, o sea, está hablando de Cristo, no vino para ser servido. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Dice, sino para servir. ¿Cómo vino a servir Jesús? La Biblia nos dice cómo vino a servir. Dice, y para dar su vida, ¿qué dice? El rescate por muchos. Él no vino para ser servido, sino vino para servir. ¿Y cómo vino a servir? En la cruz, nos está diciendo el texto. Mateo 21:9 dice, y la gente que iba delante, la que iba detrás, aclamaba diciendo, ¿qué gritaba? Hosana. ¿Qué significa Hosana? ¿Sí recuerdan? Jehová, te rogamos, sálvanos. Eso significa Hosana. Jehová, te rogamos, sálvanos. Y eso era lo que gritaba la gente, y es lo que tenemos que gritar nosotros. Jehová, te rogamos, sálvanos. 21, ahí mismo, 43, capítulo 21, versículo 43. Dice, por tanto, ¿sí?, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, le está diciendo a los religiosos, y será dado a gente que ¿qué haga? Que produzca los frutos de él. ¿Quién es ese él? Cristo. Capítulo 22, versículo 2 y 3 dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos, bueno, desde el 22:2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Capítulo 24, Mateo 24:14 dice, y será predicado, ¿qué será predicado? Dice, este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué tiene que ser predicado el evangelio en todo el mundo? ¿Qué dice la Biblia? Para testimonios, ¿a quién? Testimonio a todas las naciones. Y después de eso dice, y entonces vendrá el fin. Capítulo 25, Mateo 25:1. Una vez más, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ese esposo es Cristo. El reino de los cielos es semejante a vírgenes que esperan la venida del Señor. Capítulo 26, versículo 13. Mateo 26:13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho en memoria de ella. ¿Sí? Está hablando, ¿sí?, de una mujer que ¿qué hizo? Dio todo lo que tenía, invirtió todo lo que tenía. ¿Sí? Jesús está diciendo, cuando se predique el evangelio se va a hablar del testimonio de toda esa mujer. Todo esto que hemos leído y todos los versículos del evangelio de Mateo, todos nos conducen a Mateo 28, 19 al 20. Ahí está la conclusión de todo. ¿Sí? Cuando yo entiendo todo lo que hemos leído, que se trata del rey viniendo, hablándonos del mensaje del reino de los cielos, que para eso tenemos que arrepentirnos, que él vino a salvarnos de nuestros pecados. Después de todo eso, la conclusión al que ha recibido el evangelio es, entonces el que ha recibido, el que ha creído en lo que nos dice el evangelio de Mateo de Jesús, entonces dice, por tanto tiene que ir a hacer discípulos, bautizándolos en el nombre de la Trinidad y enseñándoles lo que él nos mandó. Y dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, todas estas semanas, simplemente concluyo, todas estas semanas Dios nos ha estado llamando
a asumir nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio. La responsabilidad de entender la cantidad de almas que se pierden día tras día y que nosotros no podemos seguir en nuestra comodidad y vivir como si no estuviera pasando nada. Esta es una tarea que no solamente debemos entender, sino también es una tarea que debemos hacer. Es una tarea que es entender, es una tarea que primero debo de interiorizar, pero que luego debo salir a hacerla. Eso lo hacen los discípulos. Hermanos, nosotros pecamos cuando hacemos lo que Dios nos prohíbe. Eso es pecado. Si Dios dice no a esto y si yo lo hago, es pecado. Pero escuche, pero también es pecado cuando tú y yo no hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pecado no solamente es desobedecer una prohibición, sino pecado también es dejar de hacer lo que debemos. Ya se los dije en mis palabras, ahora quiero que lo lea usted mismo en Santiago capítulo 4, versículo 17. Vaya a ese texto, Mateo capítulo 4, versículo 17. ¿Qué nos dice la Escritura? Allí no solamente la Escritura nos va a decir que no solamente es pecado cuando yo hago una conducta que me es prohibida, sino que la Escritura también nos dice algo más, nos profundiza aún más. Si llegaron, Santiago 4:17, léanlo todos por favor. Dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. El que sabe hacer lo bueno. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es el bien más grande que Dios ha puesto en nuestras manos? El Evangelio. No hay bien más grande que sean las Escrituras, que nos han enseñado a conocer de Dios, que nos han llevado al arrepentimiento, que nos han llevado a una respuesta de fe. Ese es el regalo más grande. Vimos que el reino de los cielos es como un tesoro escondido. ¿Qué hace el que encuentra ese tesoro? Vende todo lo que tiene por ese tesoro. Entonces pecado no solamente es desobedecer una prohibición, sino que también pecado es no hacer algo que debemos hacer. Muchos podrán decir: ya no robo, yo ya no miento. Bueno, tendríamos que detenernos y evaluar si ya no robas, si ya no mentimos, a la luz de las Escrituras. Tendríamos que ir allá, porque si no predicamos el Evangelio, a los perdidos, hermanos, estamos desobedeciendo todos los mandamientos. Todos. Se los voy a explicar brevemente. Váyase a Éxodo 20. ¿Dónde están los mandamientos? Éxodo 20. Voy a mostrarles cómo, si yo no predico el Evangelio, desobedezco todos los mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Léanlo ahí en Éxodo 20, versículo 3. Ahí está el primer mandamiento. Éxodo 23, léalo usted. ¿Sí? ¿Ya leyó cuál es el primer mandamiento? Entonces, ahora les digo, si no salimos a decirle al mundo que solo hay un Dios por medio del Evangelio, estamos desobedeciendo este evangelio, este mandamiento. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero cuando yo dejo de ir, allá afuera hay un mundo idólatra. Hay un mundo que tiene infinidad de dioses. Hay una infinidad de religiones que lo único que han hecho es confundirnos. Hombres que nos confunden. Pero si yo voy a las Escrituras y si yo he entendido lo que me dice la Escritura,
que me revela quién es Dios, y a través de eso entiendo sus mandamientos. Y el primer mandamiento: solamente hay un Dios. ¿Cuál es el único Dios? El Dios de la Escritura. Entonces, si yo dejo de predicar de ese Dios de la Escritura, estoy desobedeciendo el primer mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Versículo 4, 24, ¿sí? Hasta el versículo 6. Ese es el segundo mandamiento. Ahí está. Entonces, ¿qué nos está diciendo este mandamiento? Está diciendo: el mundo se hace imágenes de todo. El mundo tiene imágenes incorrectas de Dios, porque el mundo mira al cielo, mira la tierra, mira debajo de la tierra, mira las aguas, y de todo se quiere hacer un ídolo, porque tiene una imagen incorrecta de Dios. Pero el Evangelio me enseña que la imagen correcta de Dios es Cristo. Y si yo no salgo a enseñar que Cristo es la imagen correcta y perfecta de Dios, estoy infringiendo el segundo mandamiento. Tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Éxodo 27. Éxodo 27. Léalo, por favor. Ahí usted, ahí en sus Biblias. ¿Qué nos prohíbe? Allí nos prohíbe algo, pero también nos manda algo. Yo debo aprender a ver los mandamientos de manera negativa y de manera positiva. De forma negativa me está prohibiendo algo. ¿Qué me prohíbe el mandamiento? Usar mal el nombre de Dios. Pero si el mandamiento me está prohibiendo usar mal el nombre de Dios, el mandamiento me está ordenando algo de manera positiva, y es usar bien el nombre de Dios. O sea que el mandamiento me está diciendo: predica el Evangelio. Usa bien mi nombre, habla de mí, testifica de mí con tu vida y con tus palabras. Y si yo no predico el Evangelio, estoy desobedeciendo también el tercer mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Éxodo 20, 8 y 9. 8, 9 y 10, 11. Del 8 al 11 está el cuarto mandamiento. ¿Qué me prohíbe el mandamiento? El mandamiento me está prohibiendo dejar de congregarme. Eso me prohíbe el mandamiento. Son 7 días a la semana, 6 días son para usos comunes, pero 1 de cada 7 días lo tenemos que guardar para el Señor. La palabra sábado significa reposo. ¿Sí? No nos está diciendo que tiene que ser el sábado. No nos está diciendo eso. Nosotros nos congregamos el día domingo. ¿Por qué nos congregamos el día domingo? Porque Él resucitó el día domingo, porque la iglesia primitiva se congregó el día domingo, porque los apóstoles empezaron a congregarse del día domingo, el primer día de la semana, celebrando no la muerte, sino celebrando la vida, la resurrección. Entonces, cuando yo dejo de congregarme, estoy dejando de dar testimonio de que Dios me ha salvado. Entonces, cuando yo dejo de congregarme, ¿sí?, estoy negando el Evangelio. Estoy dejando de predicar al mundo cuando me congrego, y estaría infringiendo este mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Versículo 12. Entonces allí nos prohíbe, ¿sí? ¿Qué nos está prohibiendo? ¿Cierto? O mejor, ¿cuál es la mejor manera de honrar a los padres? ¿Cuál es la mejor manera de honrar la familia? Pues predicando la palabra en casa. ¿Cómo honrar a padre y madre? Pues viviendo las escrituras, predicando la palabra con hechos desde casa. Es ahí porque nuestra sociedad está como está, porque no aplicamos este mandamiento, porque Cristo no es el centro de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestros matrimonios. Pero cuando Cristo está en medio de nuestros hogares, nuestros hijos aprenderán a honrarnos como padres, porque ellos nos vieron a nosotros honrando a Dios. Mandamiento número 6, ¿qué nos prohíbe? Nos prohíbe matar. ¿Qué es lo contrario a matar? Que eso es lo que ordena el mandamiento. El mandamiento prohíbe matar, pero el mandamiento ordena que debemos dar vida, que es lo contrario de matar. ¿Cómo damos vida?
Sí, Pedro le dijo a Jesús, solamente tú tienes palabras de vida. ¿Cómo le puedo dar vida a alguien? Cuando le predico el evangelio. Sí. Entonces, cuando yo dejo de predicarle a una persona, ¿qué estoy haciendo? La estoy matando. Tú amas a tus hijos, predícales el evangelio, porque si no les predicas el evangelio no le estás dando vida, lo estás matando. Pero cuando tú llevas a tus hijos al evangelio, le estás dando vida. Séptimo mandamiento, ¿qué nos prohíbe? Nos prohíbe robar, hurtar. Eso nos prohíbe el séptimo mandamiento. Entonces, escuche, pero robamos al mundo cuando no vamos y le damos al mundo lo que el mundo necesita. ¿Sabe qué es lo que el mundo necesita? El evangelio. Eso es lo que el mundo necesita. Y cuando yo no salgo a compartir el evangelio, estoy robando a esa persona, porque no le estoy dando lo que verdaderamente esa persona necesita. A veces tenemos a nuestros hijos y los llenamos de cosas y les damos un mundo de cosas y no le damos lo más importante. Papá, mamá, puedes estar robando a tu hijo. Si tú no le predicas el evangelio a tu hijo, le estás robando lo que más necesita tu hijo. Porque lo que más necesita tu hijo es a Cristo. Porque un día tú como papá o como mamá no vas a estar al lado de tu hijo. Entonces desde ya tienes que prepararlo y decirle que cuando tú no estés, Cristo va a estar con él. Entonces no roben, eso es robar. Cuando yo no le doy a alguien lo que le debo de dar. Octavo mandamiento, ¿qué prohíbe? Prohíbe el adulterio. ¿Por qué prohíbe el adulterio? Escuche, porque nuestros matrimonios tienen la finalidad de glorificar a Dios. Nuestros matrimonios tienen que ser el reflejo de familias que testifiquen, de hogares que testifiquen el evangelio. Que estamos unidos, porque hay algo que tenemos en común, el esposo y la esposa. Y lo que tienen en común es quien los une, porque lo que Dios une no lo separa el hombre. Entonces por eso la importancia del matrimonio y por eso la prohibición del adulterio. Y por eso el matrimonio es una manera en la que yo muestro el evangelio. Noveno mandamiento, que nos prohíbe mentir, dar falso testimonio. Eso nos prohíbe. Entonces nos prohíbe mentir, pero ese mandamiento nos ordena entregar la verdad que nos hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué dice? Libres. El que vive en la mentira, ¿cómo está? Esclavo. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a entregar la verdad. Cuando yo no hablo de la verdad, cuando yo no hablo de la verdad absoluta que es Cristo, estoy infringiendo el noveno mandamiento. Último mandamiento. ¿Cuál es el último mandamiento? Versículo 17. No codiciar. Prohíbe la codicia. Entonces, lo que nos ordena este mandamiento es salir a predicar que solo en Cristo estamos satisfechos. Que solo en Cristo podemos decir, como dijo Pablo, todo lo tengo, todo lo puedo, de nada tengo necesidad. He aprendido a vivir en la abundancia como en la escasez, porque todo todo lo tenía en Cristo Jesús. Entonces cada uno de los 10 mandamientos apunta a evangelizar. Y si yo no evangelizo, si yo no hago la misión, estoy infringiendo cada uno de los mandamientos de Dios. Este es el ministerio que Cristo nos ha dejado. Un ministerio basado en instrucciones más que en prohibiciones. Muchos solamente cuando piensan de Dios, entonces dicen, es que Dios le prohíbe. A veces le dicen, usted es evangélico, cierto que usted no puede hacer esto, cierto que usted no hace esto, usted no va a fiestas, usted no toma, usted no... Nos hablan, y porque la gente tiene, y a veces nosotros mismos tenemos el concepto del evangelio como prohibiciones. Entonces dicen, no matarás, no mentirás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero es que no son solo prohibiciones, son mandatos positivos. No matar apunta a dar vida.
No mentir apunta a vivir en la verdad. No usar su nombre en vano apunta a testificar, a usar su nombre predicando el evangelio, testificando lo que Él es. No solo son prohibiciones, sino también se trata de lo que debemos hacer. Entonces nos debemos preocupar si no estamos haciendo lo que debemos hacer, porque tanta desobediencia hay por incumplir una prohibición como por incumplir una obligación. Escuche, se lo voy a poner en un ejemplo práctico de la vida cotidiana. Si yo tengo un trabajo y en ese trabajo me es prohibido llevarme cosas de mi trabajo para la casa, ¿sí? Y me prohíben eso, y me encuentran un día llevándome cosas que me son prohibidas, pues ¿qué me va a pasar? Me van a despedir porque incumplí una prohibición. Pero de igual manera, si yo llego a mi trabajo y me quedo quieto y no ejerzo eficientemente la labor por la que se me contrató, pues también se me va a despedir. No porque hice lo prohibido, sino porque dejé de hacer lo que debía hacer. Entonces no solamente son prohibiciones, sino el evangelio se trata de hacer. A veces también pensamos de que hay personas que se comportan de una manera muy moral, y eso es bueno. Entonces, pero pensamos que porque una persona es moral en ciertas cosas, es creyente, porque quizás no hace muchas cosas que no son prohibidas. Y muchos se atreven a decir que no matan, que no hurtan, que no mienten. Pero la pregunta es, ¿y hacen lo que deben hacer? La pregunta es, ¿aman a su prójimo? Porque yo debo de amar lo que Dios ama. Y Dios ve a un mundo perdido y Él dice, viva yo Jehová, no quiero la muerte del impío, sino que éste proceda al arrepentimiento. Entonces no solamente se cumple con una vida correcta, sino debo de amar lo que Dios ama, debo de hacer lo que Dios manda. Por eso es que la misión aquí en Mateo 28, o a la que apunta todo el evangelio, es para hijos, para creyentes, personas que han sido discipuladas, que amamos lo que Dios ama, y por eso hacemos lo que Él nos dice. Y la misión la misión no es del mundo, no es del impío, no es del no creyente. La misión es de la iglesia para ir al impío, para ir al no creyente. Pero a veces vemos comunidades religiosas que hacen mucha obra social. Tienen comedores comunitarios, visitan a los presos, van a las cárceles. Entonces tendríamos que definir, o son una ONG o son una iglesia. Porque la obra de la iglesia no es hacer la obra social. Es bueno hacerla, claro, y la hacemos. Pero ese no es el trabajo principal de la iglesia. ¿Lo podemos hacer? Sí. Pero esa no es la misión. No, Señor. Así es que hay muchos lugares que hoy se hacen llamar iglesias y realmente están más preocupados por la obra social. Otras están preocupadas por la política y no estamos preocupados por lo que debemos, por hacer lo que debemos hacer. Y por eso es que no son iglesia. Se nos pueden presentar como iglesia, pero no son iglesia porque no viven haciendo lo que una iglesia hace. ¿Y qué es lo que una iglesia hace? Pues lo mismo que Jesús, su Señor, que es la cabeza de la iglesia, hace, la misión. Hermanos, las últimas palabras
de un hombre son muy importantes, muy importantes. Imagínate que tú te estás muriendo y que tienes pocas o tienes que aprovechar esos últimos momentos. ¿Qué le vas a decir a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo si te estás muriendo? Pues de la misma manera Jesús, aquí en Mateo 28, del 16 al 20, nos habla de cómo Jesús escoge cuidadosamente que dentro de las muchas cosas que Él había enseñado en sus últimos momentos con sus discípulos, después de resucitar, pero estando a punto de ascender al cielo, Él escoge un mensaje que no es casual, sino deja el mensaje más importante. Él resume el por qué todo lo que enseñó, que el por qué todo lo que Él hizo, todo lo que Él ha venido anunciando, que Él moriría pero que enviaría el Espíritu Santo. O sea que en este mensaje el Señor está diciendo: me voy, pero nunca olviden esto. ¿Qué es lo que nunca podemos olvidar? Pues Mateo 28, 18 al 20, id y haced discípulos, bautizándolos y enseñándoles, y yo estaré con el que lo hace. Esto es parte de sus últimas palabras, el último gran mensaje. Pero también es una tarea que es imposible humanamente, porque tú y yo no salvamos almas. Nosotros no cambiamos el corazón de las personas. Por eso la base de la misión es: he aquí, yo estoy, ¿qué dice? Con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta que regrese, hasta el fin del mundo. Entonces, cuando yo comprendo eso, puedo sacar conclusiones. No hemos sido salvos para ir al cielo, sino la parte más importante de ser salvos es que Él nos ha dejado acá para que hagamos discípulos, enseñando. ¿Cómo se hacen los discípulos? Enseñando lo que Él nos ha enseñado. Hermanos, si Dios nos quisiera simplemente salvar, entonces cuando creemos nos iríamos para el cielo. ¿Recuerdan a Enoc? Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y que Dios se lo llevó. Entonces pasaría así con todos. Creemos y el Señor nos lleva a su presencia. Entonces ahí tenemos que hacernos preguntas. ¿Por qué Dios nos deja en un mundo donde habrá aflicción? ¿Por qué nos deja en un mundo donde habrá dificultad? ¿Por qué Dios nos deja en un mundo donde tendremos que luchar todos los días con nuestro cuerpo, con el pecado, con nuestra carne? ¿Por qué Dios nos deja en un mundo donde seremos tentados por el enemigo? ¿Por qué Dios nos deja en un mundo que cada día será más adverso, cada día será más pecador? ¿Por qué nos deja acá? Y la respuesta es: porque hay que predicar el evangelio. Porque si predicamos el evangelio, hay gente que va a llegar al arrepentimiento, que va a llegar a Cristo, y habrán personas que Cristo salvará. Romanos capítulo 10, por favor. Romanos 10. Versículo 13 y 14. Romanos 10, 13 dice: porque todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. O sea, alguien para salvarse, ¿qué necesita? Invocar, creer en el nombre del Señor. Eso es lo que está diciendo el texto. Entonces, si tenemos claro esa primera parte del versículo, todo aquel que crea en el Señor Jesucristo será salvo. Entonces el texto nos hace unas preguntas. ¿Cómo pues invocarán? O sea, ¿cómo creerán, ¿sí?, a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo yo voy a invocar si primero no he creído?
Entonces ahí viene la pregunta, ¿necesitan creer? Segunda pregunta, ¿y cómo creerán a aquel de quien no han oído? Entonces, ¿qué necesitamos para ser salvos? Creer, está diciendo el texto. Pero para creer, ¿qué necesitamos? Oír la escritura. Ahora entonces viene, ¿cómo oirán? Ahora viene la tercera pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? A veces queremos que la gente venga a la iglesia y que simplemente por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero Dios nos dejó acá para que vayamos y prediquemos ese evangelio. ¿Cómo van a creer si tú y yo no salimos a predicar? ¿Cómo van a oír si tú y yo no salimos a predicar? Versículo 16, ahí mismo, Romanos 10, 16. Allí nos dice que no todos van a obedecer al evangelio. Dice, ¿y cómo creerán? 17 dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y simplemente el mensaje a Isaías, vaya y predique a Isaías, así no te crean. Señor, es que ¿cuántos han creído? Ninguno ha creído. Era un pueblo rebelde, no creían, cerraban sus oídos ante el evangelio. Y el Señor le dijo, Isaías, predica Isaías. Porque a veces nuestra excusa es que no nos escuchen, nosotros no vamos a cambiar a nadie. Pero eso no implica que tenemos que salir a hablar el evangelio. Versículo 17, porque la fe es por el oír y el oír. El mundo necesita oír la palabra de Dios. ¿Cuántas veces te tuvieron que predicar para aceptar a Jesús como tu Señor? ¿Cuántas personas tuvo que el Señor que enviar a ti? Ahora preguntémonos otra cosa, mis amados. La mayoría de nosotros tenemos familiares que si murieran hoy irían al infierno. ¿No vamos a hacer nada? ¿No vamos a callar el mensaje que tenemos por entregar? ¿O vamos a hacer lo único que podría trasladarlos del infierno al cielo? ¿Qué es lo único que nos traslada del infierno, de las tinieblas a la luz? Hablarles de Cristo, insistirles. Por eso es que el verbo principal de Mateo 28, del 18 al 20 es hacer discípulos. Y no solamente nos dice que tenemos que hacer discípulos, sino también nos dice, y hemos estudiado todas estas semanas, el cómo hacemos esos discípulos. Y nos lo dice de tres maneras. Lo primero que nos dice es id. Y estudiamos que id significa habiendo ido. Ese id significa, no es una obra estática. Yo debo de ir. Debemos ser iglesia. No solamente a veces decimos, no es que quiero servir en la iglesia. Claro, debemos servir en la iglesia, debemos de congregarnos, debemos de venir a adorarlo, debemos de estudiar. Pero la iglesia tiene que ir, la iglesia tiene que evangelizar, la iglesia tiene que hacer la tarea, predicar el evangelio. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, dice el texto. Hermano, ¿tú te avergüenzas del evangelio? ¿A cuánto le predicaste esta semana? Porque si no le predicaste a nadie es porque te estás avergonzando de un evangelio que vino a salvarte, de un evangelio que es poder para salvarte, pero que tú necesitabas creerlo. Ahora también tienes que necesitar, tienes que sentir la necesidad de ir a compartirlo, entregar las buenas nuevas que traerán salvación. Y una vez son alcanzados, una vez creen lo que el texto nos dice allá en Mateo 28, del 18 al 20, es el segundo paso de la misión. Primero debo de ir, pero después de haber ido, dice, bautizándolos
Entonces hablábamos de que no solamente es discipularlos, sino también es llevarlos a que hagan una confesión pública de lo que internamente han creído. Pero la misión no se acaba allí, sino la misión del versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces todo esto implica que debemos salir de nuestra comodidad. Debemos salir a poner en práctica todo lo que Dios en su iglesia nos enseña, la manera en la que la iglesia nos capacita. Y tenemos que ser una iglesia que va, una iglesia que hace la misión. Y hay una promesa para aquel que hace la misión. Y la promesa, porque muchos simplemente leen la promesa: yo estoy con vosotros. Pero allí le está diciendo: yo estoy con vosotros al que hace la misión. Hermanos, la mayoría de las iglesias, ¿sabe por qué crecen? Por repesca. ¿Qué significa repesca? Porque llegan de otras congregaciones. Pero hoy en día las iglesias no crecen porque la iglesia no va, porque la iglesia no evangeliza. Y es triste. ¿Cuántos bautismos tenemos al año? ¿Por qué la gente no se bautiza? Es que el pastor. No, el problema es que nosotros no estamos yendo a ser discípulos. Por eso no hay a quien bautizar. No hay personas que vengan y confiesen en el bautismo que tienen una relación con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia está cómoda en las sillas. La iglesia está cómoda en que vine y ya cumplí con congregarme el domingo, y el resto de su casa sale a vivir su vida. Pues déjenme decirles que eso no es ser iglesia. Eso no es ser iglesia. Leía la otra vez una historia, quería leérselas, pero creo que ya me las sé casi de memoria. Y se trataba de un lugar, y es un lugar real, en el que las naves tenían una costa muy bonita, pero que sus olas eran muy fuertes en esa costa y muchos barcos naufragaban allí. Entonces a esas pocas personas que vivían allí se les ocurrió colocar una estación para salvar vidas, y se les volvió algo muy importante, y era el orgullo de ellos, que muchos barcos naufragaban y ellos iban y se prepararon, se capacitaron para salvar a esos náufragos, y empezaron a coger mucha popularidad por lo que hacían. Y entonces ellos empezaron a llegar recursos, y muchas empezaron a apoyarles desde muchos lugares por esa labor tan heroica que hacían. Cuando le empezaron a llegar recursos, ellos dijeron: bueno, vamos a embellecer nuestro lugar donde salvamos vidas. Y empezaron a embellecerlo. Se volvió tan cómodo el lugar que ahora los barcos naufragaban y ya no querían ir a salvar vidas. Entonces se reunieron ellos y tomaron una decisión como miembros y dijeron: vamos a crear otra estación, o vamos a contratar a otros para que hagan lo que nosotros debemos hacer. Y contrataron otra. Y así se fue repitiendo la historia muchas veces, porque cada vez que inauguraban otra estación de salvavidas, esa estación se hacía famosa, les llegaban recursos, colocaban y construían un lugar muy cómodo, y entonces decían: ahora nosotros vamos a colocar o a contratar otras personas que hagan la labor de salvar vidas. Ahora ese lugar es recordado porque es un gran lugar de turismo, pero los barcos ahora naufragan y no hay quien salve vidas. Así le pasa a la iglesia. Es tan fácil que como iglesia perdamos la misión. Es tan fácil que simplemente vengamos y nos congreguemos y estamos tan cómodos y no salimos a hacer lo que debemos hacer. A ir a entregar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje?
arrepentidos y creer en el Evangelio. Es porque sin arrepentimiento no hay salvación. Por favor, Mateo 5:14. Mateo, capítulo 5, 14. Dice la palabra del Señor: vosotros sois, ¿qué dice? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué debe alumbrar nuestra luz delante de los hombres? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Somos la luz del mundo. La pregunta es, ¿tu luz está alumbrando? ¿Tu luz está puesta en el candelero? ¿Tu luz está alumbrando toda tu casa? Porque está diciendo al final del versículo, bueno, en el 16 dice: así alumbre tu luz delante de los hombres. Que el hombre pueda ver nuestras buenas obras que glorifican a Dios. Hablando del Evangelio, aquel que se está perdiendo, aquel que va camino al infierno. Hermanos, tenemos el privilegio de tener este templo. Hay iglesias por todo el mundo. ¿Sabe por qué? ¿Usted sabe cuál es la razón de este templo? La razón de todas las iglesias en el mundo. Porque han habido verdaderos creyentes que entendieron y hicieron la misión. Porque fueron y evangelizaron. Pero ellos hicieron eso no para que nosotros ahora nos sentemos y vivamos la vida tan cómoda que a veces vivimos, sino ellos hicieron eso para que nosotros continuemos haciendo lo que ellos empezaron. Jesús hizo la misión. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Ahora, ¿dónde está Cristo? Él se fue a la diestra del Padre y nos envió el Espíritu Santo. Hechos 1:8, si quiere leer Hechos 1:8. Y allí, ¿qué nos dice? Dice: y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué envió el Espíritu Santo? ¿Para qué nos envió ese poder? ¿Qué dice allí la Escritura? Para que me seáis, ¿qué dice? Testigos. Para que testifiquemos, para que anunciemos. ¿Qué debemos testificar? ¿Qué debemos anunciar? Pues lo que dice Hechos 1:1, Lucas le está testificando a Teófilo y le dice: te voy a testificar lo que he visto y lo que he oído acerca de Cristo, lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó. Vaya a su Biblia, vayamos al libro de Hechos, por favor. Así como iniciamos el sermón, de esa misma manera lo vamos a terminar. Vamos a leer muchos textos. Ya los leímos en Mateo, que apuntaban a hacer la misión, que apuntaban a Mateo 28. Ahora vamos a ver, después de Mateo 28, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia? Si vamos a hablar de la respuesta de la iglesia, tenemos que ir a leer Hechos de los Apóstoles. Vamos a mirar qué dice Hechos de los Apóstoles. Hechos 2:40. Hechos capítulo 2, versículo 40. ¿Qué nos dice? Y con muchas otras palabras, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Pedro? Testificaba, ¿y qué más? Y exhortaba. ¿Cómo testificaba y cómo exhortaba? Diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Versículo 42, por favor. ¿Qué más dice? ¿Y qué hacían esos que escucharon el Evangelio? Dice: perseveraban ¿en qué? En la enseñanza. ¿En la enseñanza de quiénes? De los apóstoles. ¿Qué enseñaban los apóstoles? A Jesús, ¿cierto? Dice: ¿en qué más perseveraban? Perseveraban no solamente en la doctrina, sino perseveraban ¿en qué? ¿Qué dice ahí? Comunión. ¿Qué es comunión? Común unión. En lo que tenían en común. ¿Qué tenían en común estas personas? A Cristo. Capítulo 3, 19, Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué?
¿Para qué nos tenemos que arrepentir y convertir? Para que nuestros pecados sean borrados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Capítulo 4, versículo 20. Estamos hablando después de la misión, después de que el Señor les dice a los discípulos, id y hacer discípulos. Vamos a ver si lo estaban haciendo o no. ¿Qué dice Hechos 4:20? ¿Cuál era la predicación de ellos? Dice, porque no podemos dejar de decir que lo que hemos visto y lo que hemos oído. 12. 4:12, devuélvase un poquito. Dice, en ningún otro, ¿cuál era la predicación de ellos? En ningún otro hay salvación, ¿cierto? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. María es una mujer santa, pero no me puede salvar. Pedro, Pablo, fueron hombres santos, pero no nos pueden salvar. Solamente hay un hombre, solamente hay un nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles, ¿qué hacían con gran poder los apóstoles? Dice, daban testimonios de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Quiénes estaban haciendo eso? Pues los mismos que recibieron la misión. Ahora, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Capítulo 5, versículo 42 dice, y todos los días, ¿qué hacía la iglesia primitiva? Todos los días, ¿dónde estaban? En el templo, pero también en sus casas. ¿Pero qué hacían? No cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¿En dónde? En el templo. ¿Y en dónde más? En sus casas. Capítulo 6, versículo 7. Y crecía. ¿Qué crecía? La palabra del Señor. Y como o sea, ellos crecían en palabra, o sea, crecían en conocimiento del Señor. Y como crecía la palabra del Señor, ¿qué dice? ¿Cuál era el resultado? ¿Y el número de qué? ¿Qué dice el texto? El número de los discípulos. No dice simpatizantes, sino dice de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Cuando la palabra crece, ¿sí?, eso va a generar en que salgamos a discipular. Eso va a generar que nos multipliquemos. 8, capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por, ahora dice, fueron esparcidos. ¿Qué significa que fueron esparcidos? Estaban siendo perseguidos. Los sacaron de Jerusalén. Bueno, ¿qué hicieron? Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el evangelio, anunciando las buenas noticias. Capítulo 9. En el capítulo 9 ya nos aparece un personaje muy importante. Nos aparece Saulo. ¿Sí? Y entonces Saulo tiene un encuentro con el Señor. ¿Y qué sucede después de ese encuentro de este siervo con el Señor? Versículo 20. Después de que Pablo se conoce del Señor, ¿qué sucede? Dice, y enseguida, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo, ¿qué decía? Este era el Hijo de Dios. Si nos vamos al capítulo 10, Pedro va a una casa de alguien que no era judío, llamado Cornelio, ¿sí? Y todo el capítulo 10 nos habla de cómo Pedro le presentó el evangelio a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos. Capítulo 11. En el capítulo 11 ahora nos habla de la iglesia en Antioquía. ¿Qué sucede en la iglesia de Antioquía? 11:21. Mira lo que nos dice la escritura. Bueno, lo puedo decir, puedo leer desde el 20, dice 11:20, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor
Jesús. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Por qué estaba la mano del Señor? Porque estaban haciendo lo que tenían que hacer. Estaban predicando el evangelio. Entonces Dios había dicho, estaré con ustedes hasta el fin del mundo todos los días. ¿Por qué? Al que hace la misión, dice, y gran número creyó. ¿Y qué más? Y se convirtió al Señor. Capítulo 13. Allí nos habla desde el capítulo 13 el primer viaje misionero de Pablo. Versículo 49, 13:49, dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La palabra del Señor era predicada. Ahora en el capítulo 14 ya nos habla de Pablo y Bernabé. Ya no solamente es Pablo. Pablo y Bernabé llegan a las ciudades de Iconio y de Listra y están predicando el evangelio y haciendo discípulos. Versículo 21, 14:21 dice, y después de anunciar, ¿qué estaban anunciando? 14:21, el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. No solamente era anunciar el evangelio, no solamente era predicar, sino hacer discípulos. Entonces después de eso sí regresaron, es lo que nos dice el texto. Capítulo 15, Pablo y Bernabé. Ahora nos va a decir que el texto, versículo 35, 15:35, nos habla de Pablo y Bernabé. Dice, y Pablo y Bernabé, dice, continuaron en Antioquía. Listo, continuaron ahí. ¿Continuaron haciendo qué? ¿Qué dice la Biblia? Enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Ya no estaban solos, sino ahora se habían multiplicado. Y esos que se habían multiplicado, ¿qué hacían? Pues lo mismo que ellos hacían, la misión. Hechos capítulo 16. Ahora aquí aparece en escena Timoteo. Y Timoteo acompaña a Pablo y a Silas a una ciudad llamada Filipos y predican en Lidia a un carcelero. ¿Sí? Le predican a un carcelero. ¿Y qué le predican? 16:31, ese no lo sabemos de memoria. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué le dice? Serás salvo tú y tu casa. ¿Pero qué tiene que hacer? Creer. Capítulo 17. Ahora Pedro está predicando en Tesalónica. ¿Sí? Está allí predicando, bueno, ahí también predica en Atenas. Versículo 3, al final del versículo 3, 17:3. Bueno, lo leo todo. Dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Versículo 30, 17:30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a quienes, a todos los hombres. ¿Qué es lo que manda Dios a todos los hombres y en todo lugar? A que nos arrepintamos. ¿Sí? Entonces dice, ya no puedes decir que por ignorancia. No, dice, no, Dios no, o sea, ya ha pasado por alto, ya no están en ignorancia. ¿Saben por qué no estamos en ignorancia? Porque está el evangelio, porque está la palabra de Dios. Por eso, y lo que tenemos que salir a anunciar a todos los hombres y en todo lugar, que es que nos debemos arrepentir. Capítulo 18, Hechos 18. Pablo está en Corinto. ¿Sí? Versículo 28, 18, 28. Dice, porque con gran, ¿qué dice? Vehemencia. ¿Qué es vehemencia? Era ferviente, era intenso, ¿cierto? No dejaba de hacer lo que tenía que hacer. Dice, con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. ¿Cómo? Con gran vehemencia, ¿cómo lo refutaba? Dice, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Vehementemente predicaba que Jesús es el Cristo. ¿Qué hacía para refutar eso? ¿Qué hacía para predicar eso? Usaba las escrituras, es lo que nos dice el texto. Capítulo 19. Ahora están en Éfeso.
Versículo 10, ¿qué sucede en Éfeso? Dice, y así continuó por el espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, ¿qué pasó? Oyeron la palabra del Señor. 2 años, y dice, continuó. Era una obra continua, una obra que avanzaba, una obra que no se podía detener. Capítulo 20, ahora Pablo está en Mileto, allí en Grecia, ¿sí? Y allí recuerda su ministerio, versículo 27, 27. Dice, porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. No he dejado de anunciar, no he dejado de predicar todo el consejo de Dios, o sea, toda la palabra del Señor. Hechos capítulo 26. Ahora aquí está está yendo camino a Roma, lo van a condenar, lo van a juzgar, y en el capítulo 26 tiene un diálogo con un rey llamado Agripa. En el versículo 26, versículo 22, ¿sí? Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, dice, o sea, Pablo le está contando a Agripa, yo fui auxiliado por Dios, y como fui auxiliado por Dios, ¿qué dice el texto? Persevero hasta el día de hoy, ¿cierto? ¿En qué perseveraba Pablo hasta ese día? Dice, dando testimonio a pequeños y a grandes, o sea, diciéndole a gente del común como a usted, que usted es un grande, era un hombre con autoridad, pero dice, aún a usted, a grandes y pequeños yo les doy testimonio, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. No dejaba de hacer la tarea. Hechos 28. Pablo en Roma. Pablo está en Roma. Y Pablo, allí lo dejaban que los creyentes lo visitaran. Y él les predicaba el evangelio. ¿Qué hacía en las visitas? Pablo ya está preso, pero no dejaba de predicar el evangelio. Versículo 31. Estaba preso Pablo y mire lo que hacía. Versículo 31. Así termina el libro de Hechos. Predicando el evangelio del reino y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Estaba preso, pero él decía abiertamente, predicaré el evangelio. Iglesia, ¿lo estamos haciendo nosotros? La iglesia lo ha hecho en todo tiempo. Vemos que Pedro lo hizo, vemos que Pablo lo hizo, vemos que Felipe, Bernabé, Timoteo, Silas lo hicieron, y otros siguieron, continuaron con el trabajo hasta nuestros días. Ahora les hago una pregunta. Ahora, ¿a quién le corresponde continuar esa tarea? ¿A quién? ¿Quién debe hacer ahora esa tarea? ¿Quiénes son los que ahora tienen que decir heme aquí? Yo estoy disponible, yo quiero adorarte, yo quiero obedecerte predicando el evangelio, yo quiero hacer tu voluntad en mi vida, yo quiero tomar ese poder de tu presencia, ¿sí? Esa seguridad de que tú estás conmigo todos los días para que predique ese evangelio. Un evangelio que dice 2 Corintios 4:5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos por amor de Jesús. No vamos a predicar de nosotros, sino de Cristo. No vamos a decirle al mundo que nos sigan a nosotros, sino que sigan a Cristo. Nuestra misión es traerlos a Cristo, para que las personas o vengamos y nos volvamos dependientes de Cristo.
Pero para eso necesitamos dejar nuestra comodidad y salir a compartir las buenas nuevas de salvación. Debemos llamar al arrepentimiento a través de la predicación de la palabra, para luego discipularlas, para que ellos den testimonio de una salvación interna a través del acto de obediencia externo del bautismo. Y así decidan, como nosotros, vivir una vida de continua enseñanza y aprendizaje de lo que Jesús nos mandó. Esa es la misión. Ese es el propósito por el cual estamos aquí. De que todos unidos como iglesia salgamos a entregar un mensaje que es urgente. Si recuerdan que un hombre leproso, ¿recuerdan cuando un hombre le detectaba la lepra, qué tenía que hacer? Tenía que salir gritando algo. ¿Sí recuerdan? Tenía que gritar: inmundo, inmundo. Si un leproso tenía que salir gritando: inmundo, inmundo, o sea, en otras palabras, ¿de dónde venía la lepra? La consecuencia o la enseñanza de la lepra era como si él espiritualmente gritara: pecador, pecador, inmundo, inmundo. Si el leproso tenía que salir gritando eso, ahora ¿cuánto más nosotros tenemos que salir a gritar y a pregonar: Cristo, Cristo? ¿Cuánto más nosotros tenemos que salir a decirle al mundo: hoy es día de salvación, ven a Cristo? Yo oro y confío. Me he detenido creo que 5 o 6 domingos alrededor de este texto, que a mí me ha conmovido. Espero que a ustedes también. Espero que el estudio de todo el Evangelio de Mateo y concluir con la misión cambie nuestro estilo de vida y nos saque de nuestra comodidad y nos comprometamos a no parar de hacer la misión. Miren, en este templo hay muchos lugares vacíos, muchos hoy no están disponibles. ¿Quiere verlo lleno? ¿Quiere ver gente bautizándose? Pues tenemos que salir a predicar. Les aseguro que si tú y yo desde hoy nuestra mentalidad hacia hacer la misión, hacia predicar cambia, les aseguro que en muy poco tiempo tendremos que estar pensando en cómo nos vamos a multiplicar, en cómo vamos a plantar otra iglesia, porque hay una iglesia que hace la misión. Esa es nuestra tarea. Y si usted no conoce a Cristo, hoy hemos ido y hemos leído muchos textos, tanto de Mateo como de Hechos de los Apóstoles, en el cual les invitamos a que vengan a Cristo, a que se arrepientan y a que le reciban como su Señor y Salvador, y deciden caminar una vida en Cristo para Él. Y no solamente para ustedes, sino también para sus familias, para los que aman, para su prójimo. Que pongámonos en pie y vamos a orar. Por favor, la alabanza me acompaña. Todas estas veces hemos estado cantando un himno, una canción que nos habla, en la cual testificamos que somos el pueblo de Dios. Pero la letra de esta canción, y como aprendemos de que tenemos que cantar con entendimiento, allí esa canción nos habla de cómo es el pueblo de Dios, qué hace ese pueblo de Dios. Entonces, por favor, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, somos y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él.
llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos de su amor y verdad. No hay nada más grande que nos pueda impulsar, Señor, a no dejar de decir lo que hemos oído, lo que tú nos has enseñado, que tu infinito amor, un infinito amor, Señor, que recordamos y que vemos consumada tu obra en aquella cruz donde tú fuiste a morir por nuestros pecados. Éramos nosotros que tendríamos que estar allí, pero tú tomaste nuestro lugar. Pero tú no estás muerto, sino tú vives. Y cuando resucitaste, viniste y nos dejaste escrito un mensaje que entregaste para discípulos, Señor amado. Y la base de esas últimas palabras que tú dejaste antes de ascender al cielo y decirnos que regresarías, es que tenemos algo por hacer, algo que tú iniciaste pero que nosotros debemos continuar. Y allí nos recordaste que tú, el que tienes toda la autoridad en los cielos y en la tierra, tú que tienes el señorío de nuestras vidas, de aquellos que te hemos reconocido como Señor y Salvador, ahora nos envías. Así como tú fuiste enviado por el Padre Jesús, ahora de la misma manera y con el mismo mensaje, ahora tú nos envías, Señor. Ayúdanos a obedecerte. Padre, tenemos que reconocer que no es fácil obedecerte. Tenemos que reconocer que vivimos tan distraídos en nuestros problemas, en nuestras preocupaciones, en nuestro mundo, en nuestra vida. Y que hay gente que se nos está muriendo al lado, Señor, sin un mensaje por entregarles a ellos, Señor. Padre, perdónanos, porque a cuántas personas hemos podido predicar lo mismo que tú nos has enseñado y hemos dejado de hacerlo. Perdón porque tú no escatimaste ni siquiera tu vida para venir y salvarnos. Pero nosotros a veces nos aferramos a esta vida que es corta y no hacemos lo que debemos hacer. Padre, guárdanos. Y Padre, haznos sentir la responsabilidad de esto que nos has venido enseñando, Señor. Que podamos salir como una iglesia viva, como una iglesia que tiene en común a Jesucristo,
con la certeza y con la promesa de que no estaremos solos, Señor, sino que tú estarás con nosotros todos los días y que serás tú quien hable. Queremos hacerlo, seguro, Señor. Yo creo, Señor, que todos queremos hacer lo que tú nos ordenas. Coloca en nosotros ese querer como hacer. Coloca en nosotros esa obediencia, Señor, y llénanos de esa valentía, Señor, y que podamos salir a predicarle a un mundo perdido que se arrepienta. Que tú quieres trasladarnos de las tinieblas a la luz, Señor amado. No te pedimos otra cosa. Ya nos has dado todo lo que necesitábamos en esta vida. Padre, si había algo que necesitábamos, era tu perdón y era una vida diferente, y tú ya nos lo has dado todo en Cristo Jesús. Ahora nos tenemos que enfocar, Señor, en dar a otros de lo mismo que hemos recibido, Señor. Padre, tenemos que dar vida, Señor. Hay un mundo que se está muriendo y nosotros tenemos la vida para dar. Esa vida, Señor, por medio de la obra de tu Espíritu Santo, en la fe en ti, Señor. Guíanos, Señor, a hacerlo y a vivir como personas obedientes, Señor, a lo que tú nos mandas, Señor. Padre, y si hay alguien que no ha venido a Cristo y hoy nos acompaña, Señor amado, te rogamos una vez más la oportunidad para que abras ese corazón, aún desde el más pequeño, Señor, hasta el más adulto, Señor. Oramos por su arrepentimiento. Oramos que hoy tu palabra, que es viva y eficaz, penetre a lo más profundo de su corazón, Señor, y que tú, que conoces sus pensamientos y las intenciones de su corazón, Señor, lo traigas a tus pies y lo lleves hoy a sentir la necesidad que necesita conocerte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.